esta ponencia la he dividido en dos partes. En la primera me gustaría, para poder un poco entender la cuestión doctrinal del Partido Acción Nacional, hablar de la parte del origen, del cómo surge, cómo se origina el Partido Acción Nacional. Pues como casi todos sabemos, el Partido Acción Nacional se funda en el año de 1939 por el rector de la UNAM, Manuel Gómez Morín, quien veía en el origen de este partido como un partido de oposición al partido en ese momento que estaba en el gobierno, en el régimen. En este sentido, Gómez Morín vislumbró o visualizó al Partido Accional como un partido netamente de oposición. ¿Y qué representaba el Partido Acción Nacional? Pues representaba los ideales, o más bien los ideales que no se habían contemplado o habían sido perjudicados durante la Revolución de 1910 y posteriormente por la Constitución de 1917. Pues el Partido Acción Nacional surge bajo este escenario y también surge como la aglomeración de partidos, grupos que son cercanos al pensamiento conservador, al pensamiento en su momento de derecha en la esfera nacional. A diferencia de otros movimientos con estas características, el Partido Acción Nacional busca la vía electoral, la vía del sufragio efectivo dentro de la sociedad. Esto lo menciono porque, como sabemos, después de la Revolución Mexicana y la Constitución del 17, se dieron en la escena política movimientos de corte conservador o de corte de derecha en México, como nada más por mencionar la cristiada, la cual pues representaba un movimiento que se daba por aquella ley que promulgara entonces el presidente Plutarco Elías Calles, en la cual buscaba poner una regulación en los ministros de culto por cada región en el país. Pues Acción Nacional, a diferencia de este movimiento, no considera la vía armada, más bien considera la vía política desde el punto de vista electoral. Para ello, voy a remitirme por favor, al discurso inicial que dictiera el fundador de este partido y que en ese momento era el presidente de que es Manuel Gómez Morín, el cual dice, voy a citarlo textualmente: dos caminos se abren. Uno, el de intervenir desde luego en la vida política, no solo en cuanto se refiere a una posición doctrinal o programática, sino una participación en la lucha electoral concreta. Bueno, en este sentido vemos que desde el inicio el Partido de Acción Nacional contemplaba las elecciones, no contemplaba la vía violenta que era llevado desde este punto de vista, desde las armas. En este sentido, el Partido de Acción Nacional tendría, por favor, tendría su registro oficial en el año de 1946 bajo la ley electoral de ese año. En ese sentido, pese a que ya tenía el registro oficial, decide no contender para la candidatura presidencial, no presenta candidato a este proceso electoral. Pero ¿por qué consideraron eso? Porque consideraban que todavía el ambiente no era propicio para postular a un candidato en específico. Bueno, ¿quiénes eran las personas que integraron esta primera etapa del Partido de Acción Nacional? Principalmente eran personas, sí, católicas, pero el Partido de Acción Nacional no se dejaba llevar en ese momento por lo que dictara la Iglesia Católica. Más bien buscaban la vía por la vía electoral, por la vía política, buscar la representación de nociones de carácter conservador que la Revolución y la Constitución no habían contemplado. Nada más como un caso, el caso de la educación socialista que contemplara en su momento el presidente Lázaro Cárdenas. Hubo grupos que se opusieron a esta visión, y de ahí surgen diferentes personajes
personalidades, entre ellas Gómez Morín, que estaban en contra de esta visión cercana a la izquierda y a la cuestión socialista. ¿Sí me hace favor? Bueno, pese a que el Partido Acción Nacional no postuló candidato presidencial, sí contendió en las demás, digamos, las demás posiciones a disputa electoral, y de ella logró su primera diputación federal, esta del distrito de Tacámbaro, en Michoacán. Esto pues fue para el Partido Acción Nacional un logro. Era un partido recién creado, que no tenía, digamos, las condiciones que tenía el partido en el poder, ahora ya el PRI, para estas fechas, y pues fue creciendo, digamos, en la cuestión de obtención de votos. Si me hace favor, la siguiente. Aquí presento una tabla en la cual manifiesto o expreso más bien todas las elecciones que se sostuvieron en el país, federales, y pongo también el candidato a la presidencia a cada una de ellas, el porcentaje que obtuvo en cada una de estas elecciones, y por supuesto el presidente del partido en su momento. Como vemos, el porcentaje de votación que fue obteniendo el Partido Accional a lo largo de estas comicios electorales fue creciendo. Solamente en las elecciones de 1961 tuvo un retroceso. ¿Por qué? ¿Por qué se da este retroceso? Pues porque ya empezaba a haber ciertos conflictos dentro del partido, el cual pues, se veía reflejado en esta votación obtenida. Sin embargo, el partido fue creciendo a lo largo de los diferentes comicios que fue celebrando. ¿Sí me hace favor? Bueno, ¿qué ocurrió después de esto? Bueno, que en las elecciones de 1970 Efraín González Morfín fuera pues, uno de los que fuera el candidato a la presidencia, y que derivó posteriormente no logró ganar los comicios. Sin embargo, obtuvo un cierto porcentaje, el cual le dio cierto poder al interior del Partido Acción Nacional. Con ello, él siguió los ideales que Gómez Morín, desde su fundación, tenía dentro del Partido Acción Nacional. Él continuó con este legado, pero para el 1975, cuando el partido empezó a discutir las posibilidades del próximo candidato para el proceso electoral del 76, surge un antagonismo entre Gómez Morfín y José Ángel Conchelo. Esto derivó en una disputa, la cual se debía a que Gómez Morfín quería que el Partido Acción Nacional siguiera con los postulados de Gómez Morín, en el sentido de ser una oposición al partido en el gobierno y, sobre todo, defender aquello que habían postulado durante tantas elecciones. Conchelo no lo veía así. Él veía más bien una cuestión más pragmática, más funcional, en el sentido de que él consideraba que ya las elecciones deberían de tener un sentido más de números, de escaños en la Cámara de Diputados, senadores, e inclusive contender ya realmente por la presidencia. Conchelo defendía también la entrada de un grupo muy importante a la Acción Nacional de Empresarios, lo cual también trajo consecuencias al interior del Partido Acción Nacional. Y para, en resumidas cuentas, en el proceso electoral del 76, Acción Nacional decide no presentar candidato a la presidencia. Con ello, el bloque de Gómez Morfín sale victorioso, digamos, de esta disputa. ¿Por qué? Porque Conchelo, al ser presidente de Acción Nacional, él quería imponer como candidato a Pablo Emilio Madero. Con ello, pues, en este caso, pues, logra la victoria Morfín y se rescata todavía el Partido Acción Nacional con sus principios fundadores. Sin embargo, para las elecciones de 1982, esto ya cambia, ya no se da Morfín se da cuenta que pierde cierta fortaleza al interior del Partido Acción Nacional. Con ello, en las elecciones de 1982, el bloque de Conchelo logra, en este sentido,
que el candidato a la presidencia, Pablo Emilio Madero, sea quien lo represente. Bueno, hazme un favor. Bueno, en este sentido yo hablo de la primera crisis que tiene el Partido Acción Nacional, la cual se da ciertamente en los comicios electorales del 76. Posteriormente, si me hace favor, por favor, se da una segunda crisis que yo considero en este sentido. ¿Por qué? Porque para las elecciones de 1988 ya postulan a un candidato meramente empresarial, que es el caso de Manuel Cloutier. Con ello ya los ideales del Partido Acción Nacional ya se han modificado, su ley interna ya fue modificada en los diferentes congresos que tienen, y con ello también hay una crisis, porque surge durante el proceso electoral la figura de un candidato ajeno al Partido Acción Nacional, la de Cuauhtémoc Cárdenas, el cual aglutina en un frente partidista, principalmente de izquierda, a diferentes agrupaciones, los cuales le resta o le quita el papel de antagonista que había tenido con el PAN, con el PRI en ese momento. Ya no era el partido de la oposición que tanto había defendido Gómez Morín, ya tenía enfrente otro partido que ya le había quitado, digamos, ese espacio que durante 50 años el PAN había ostentado como oposición. Para ello, en resumidas cuentas, esta elección lo coloca al Partido Acción Nacional en tercera posición de sufragios en el porcentaje obtenido en estas elecciones. Con ello vemos que el PAN nunca se había manifestado durante los comicios anteriores como una tercera posición. En este caso sí se presenta como tercera posición y le resta, digamos, una vez más presencia a nivel nacional. Aunque en estas elecciones vuelve a crecer en cuestiones de votos. El crecimiento es relativo en ese sentido, es de un 1%. Bueno, ¿qué ocurre a partir de esto? Pues vienen ciertas negociaciones a partir de esta elección con el partido en el gobierno. En este sentido, un grupo importante del panismo hace ciertos acuerdos con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y se crea un frente en contra, pues digamos, de los ideales que tenían el partido que posteriormente sería el PRD de izquierda. Con ello vemos que vienen también en este proceso las primeras victorias del Partido Acción Nacional. Para mencionar algunas, se da el caso de Baja California y posteriormente la de Chihuahua. Con ello fue creciendo a nivel nacional el número de votos obtenidos para las elecciones presidenciales del 2000, en la cual pues, el PAN logra como su primera victoria en la presidencia de la República. Pues bueno, en ese sentido el PAN gana la presidencia de la República, pero ¿qué parte del PAN gana? Pues es una parte empresarial. Recordemos el origen de Vicente Fox, es más empresarial. Él lo manifestó durante su gestión de gobierno, que se sentía más empresario que político, y con ello vemos pues, que el PAN empieza ahora a manifestarse ya no como un partido de oposición, sino como un partido de gobierno. Con ello se vienen las elecciones del 2006. El panismo pues, ya tiene una severa digamos, crisis, digamos, porque no logra todo aquello que prometió Vicente Fox durante su candidatura a la presidencia, y aparte de esto surge la figura de Andrés Manuel López Obrador, lo cual le da cierta presencia, cierta fuerza a la izquierda una vez más, y en ese sentido pues el PAN otra vez afronta esta situación. En el 2006 logra la victoria, pero ¿a qué costo, no? En ese sentido. ¿Se me hace favor? Bueno, con esto, en este sexenio que está a punto de concluir, ¿cómo se da este proceso para la búsqueda de la candidatura por parte de Acción Nacional en la presidencia? Vemos un PAN ya muy desgastado en el sentido de que la administración de Felipe Calderón
considerado la lucha en contra del crimen organizado, le resta ciertas posiciones durante estos 6 años de administración. Recordemos que en el 2009 pues pasa de la primera fuerza a la segunda fuerza. El Partido Revolucionario Institucional empieza a cobrar cierta simpatía dentro del electorado y con ello pues le empieza a hacer un frente muy fuerte Acción Nacional. Para el 2012-2011, ¿cómo llega el PAN? Pues llega un partido dividido, porque ve que no ve ciertas posibilidades en ciertos precandidatos para lograr la victoria, presenta un exceso de candidatos. Le pasa lo que al PRI en el 2000, cuando presentan una gran cantidad de precandidatos. En ese sentido, el PAN llega con 9 precandidatos a esta contienda interna, de la cual pues muchos de ellos declinan antes del registro oficial, declinan en este sentido, y con ello solamente quedan 3 personas. Una de ellas es Josefina Vázquez Mota, que era la representante del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, y está el caso de Santiago Krill, que él pues había contendido en la precandidatura del 2006, el cual a sorpresa de todos es derrotado por Felipe Calderón, y en este sentido llega con un perfil muy bajo. Y quien resta pues es Ernesto Cordero, el cual es apodado por muchos como el candidato oficial de Felipe Calderón. En este hecho, ¿qué ocurre? Pues se da una contienda en la cual la ley electoral ya contempla la figura de las campañas. Durante 60 días este proceso, el Partido Acción Nacional publica un reglamento para el proceso de elección del candidato, el cual se determina por medio de elección interna entre los adherentes y los miembros del partido. Y también vemos a un PAN, el cual busca. ¿Qué busca el PAN en este momento? Pues en primer lugar tiene 3 visiones distintas: la parte empresarial, la parte oficial representada en este sentido por Cordero, y la parte doctrinaria en algún sentido por Josefina Vázquez Mota. En este sentido llegan las elecciones, se dan debates, en lo cual hay un desgaste entre ellos, se atacan mutuamente, y durante este proceso resulta con la victoria Josefina Vázquez Mota. ¿Pero por qué se da esta victoria? Desde mi punto de vista, ya para concluir, esta victoria se da en el sentido de que los miembros del Partido de Acción Nacional consideraban a la figura de Vázquez Mota como una figura diferente a lo que había presentado durante toda su historia. Primera situación, en que era mujer. Segundo sentido, en que retomaban sus principios, los cuales la misma candidata lo había manifestado durante su proceso de selección como precandidata, como precandidata. En ese sentido, pues tratan de rescatar esto, también buscan una figura distinta de Acción Nacional. Empiezan a quitar la parte conservadora, la parte de que está en contra de las minorías, y por ello eligen a Josefina Vázquez Mota. Pero ¿cómo llega ciertamente Josefina Vázquez Mota? Pues llega debilitada, en el sentido de que no tiene el respaldo del presidente de la República en primera instancia, y no tiene el respaldo de muchos de las figuras claves del panismo dentro de esta agrupación. Con ello, yo concluiría con lo siguiente: el proceso al interior del Partido Acción Nacional fue más pragmático, porque buscaron, desde mi punto de vista, la votación, o sea, la cuestión electoral. Buscaron ganar la presidencia por esta vía, al remitirme a la cuestión de que era una mujer y que buscaban una imagen distinta. No fue doctrinaria, pese a que Josefina Vázquez Mota, durante su proceso como precandidata, manifestó que iba a retomar los principios fundadores. Más bien ellos buscaron la cuestión electoral y buscaron la cuestión numérica en ese sentido. Y por ello vemos que durante el proceso electoral, pues en este sentido no se logró tales objetivos. Con esto ya quisiera concluir y agradezco mucho. Electoral
Muy amable, gracias, doctora. Buenas tardes a los presentes y gracias por acompañarnos, sabiendo que es el tercer día del Congreso y estamos en la recta final, así que gracias por su solidaridad y la resistencia también a estas actividades que nos han enriquecido mucho a todos seguramente. El trabajo que expongo con ustedes tiene tres partes. Una primera la denominé el PAN en la oposición, y que ya aquí de manera muy intuitiva pues, el diputado nos lo ha comentado, así que voy a tener que omitir algunas partes. Una segunda tiene que ver con la alternancia política en la presidencia de la República en el 2000, es decir, el PAN en el gobierno federal. Y la tercera parte de este trabajo dice: de regreso a la oposición, los resultados de la elección presidencial de 2012 y las elecciones para el PAN. Algunas de estas, por supuesto, y pues bueno, voy a tomar algunas líneas de este trabajo para no perder los señalamientos. La idea de que no es lo mismo ser oposición a ser gobierno es muy oportuna para tratar de ilustrar lo ocurrido al Partido de Acción Nacional de cara a lo que han sido las elecciones federales, sobre todo de 2012, pero también lo que le ocurrió en algunas elecciones locales o incidentes de este año. De ser el partido en el gobierno, pasa a convertirse en la tercera fuerza electoral en el país. Nos dicen que las victorias a la luz de la alternancia política que podemos señalar como el año 2000 no son eternas, como tampoco las derrotas que puedan enfrentar las distintas instituciones políticas del Estado mexicano, en este caso los partidos políticos. Así observamos que del triunfo contundente obtenido por el PAN en el 2000, generando por primera vez una disputa real por el poder político en la silla presidencial, con la llegada de Fox, como ya se comentó, sufriendo posteriormente, hay que decirlo, sufrió hacia el 2006, con una diferencia apenas del 0.58%, además histórica, con respecto al segundo lugar, en este caso, con el candidato en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, y la coalición por el bien de todos. Cuando el PAN asumió junto con la presidencia de la República la mayoría civil en el Congreso de la Unión de hace 6 años, también después en estos resultados observamos que en distintos estados del país sufrió descalabros de los que también, hay que decirlo, no se ha podido recuperar. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Yo le llamo así los resultados grises en el quehacer gubernamental, no solo del periodo que está en su ocaso, 2006-2012, sino también hay que señalarlo en el 2000-2006, donde las expectativas fueron muy altas y mínimos los resultados que arrojó la alternancia política tan anhelada en este país, sobre todo después de 71 años de ininterrumpidos por parte del llamado partido hegemónico o partido oficial. En un sistema de partidos clasificado como dominante con una débil oposición, sin embargo, la idea de cambio fraguó en las mentes de millones de ciudadanos hacia el año 2000. No así la consecución o obtención de resultados que se tradujeron en beneficio de esos que se tradujeron, más bien en beneficio de millones de habitantes que clamaron cambio, cambio, cambio. Los sueños del candidato del empleo, en el caso ahora del 2006, de las manos limpias, como se describió Felipe Calderón en la contienda de ese año 2006, no logra irradiar ese entusiasmo en los electores de la pasada elección del 1 de julio del 2012, con lo que se cobraron facturas en las personas de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, camino hacia esta silla presidencial, de manera contundente y poco afortunada para la propia candidata, pero sobre todo para el partido que la abanderó, aunque también habría que decirlo, que la abandonó a su suerte el mismo gobierno en turno que está por terminar. Así que entonces estuvimos ante una elección que, si repasamos lo ocurrido en el 2006 y en las elecciones tanto federales intermedias de 2003, 2009, así como las elecciones locales de 2010 y 2011, prácticamente el panismo no tuvo triunfos considerables, salvo, yo rescato, las alianzas o coaliciones con algunos partidos de izquierda, que por cierto esto nos tiene que llevar a otros estudios sobre alianzas o coaliciones entre partidos muy divergentes. Y bueno, entonces creo que hay una hipótesis que podríamos sostener, que está el pragmatismo de los partidos políticos. En la renuncia, como aquí lo dice muy bien Luis Ángel Hurtado en su título de su investigación, doctrina o pragmatismo, creo que se está quedando de lado en este pragmatismo
para mala fortuna del estudio de las instituciones políticas. Y así entonces tenemos que hay resultados que fueron salvables para el panismo, caso Puebla, Sinaloa y Oaxaca, que permitieron triunfos sobre el priismo en esas gubernaturas. Hay que recordar también Baja California Sur en el 2011, por cierto, con un candidato, venimos de una mesa en donde se platicó Baja California Sur, con un candidato que venía de otras filas, del PRI, del PRD, y que bueno, el PAN lo acobija y sale avantes en esta entidad federativa. Pero también hay que recordar, en el principios del 2011, en Guerrero, su candidato pues casi prácticamente claudicó ante esta elección, en donde el panismo, hay que también decirlo, en la zona sur del país, le ha costado, le sigue costando mucho trabajo poder penetrar. En la zona sureste está salvado en buena medida, en el caso de Yucatán, pero en otros estados, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, prácticamente el PAN no existe. Hacia el norte es otra cosa distinta y en el centro, bueno, se van moviendo diferentes escenarios. Con estos resultados de las elecciones del 2012, el PAN se prepara para encarar el cierre de este año y asumir retos de lo que será su actuación, nuevamente como partido distinto al que será ganador en la elección presidencial, o al que sea ganador en la elección presidencial, en este caso en la coalición Compromisos por México, PRI Verde, y en la candidatura de Enrique Peña Nieto. Observando, y habrá que revisar de qué está hecho el panismo en la construcción de la agenda legislativa y en la toma de decisiones sobre los temas orales que le faltan al país, a la sociedad mexicana y a la democracia incipiente, que aún no da señas de ser el modelo político que tanta falta nos hace. Y creo que hago muchos votos porque tenemos que seguirla empujando. En la primera parte, el PAN en la oposición, solamente quiero rescatar, ya lo hizo muy bien aquí Luis Ángel Hurtado, solamente quiero rescatar uno de los objetivos que se planteaba Gómez Morín cuando da origen precisamente al Partido Acción Nacional. Y decía, y abro comillas, una acción permanente que basada en una actitud espiritual dinámica hiciera valer en la vida pública la convivencia del hombre integral, una postulación de la moral y del derecho como fuente y causa de la acción política, y esta no mero cambio de personas, sino reforma de estructuras políticas y sociales para gestionar el bien común. Cierro comillas. Vale la pena señalar lo anterior para darnos cuenta de la ausencia o separación de dicha doctrina y principios que le darían vida al propio PAN por décadas con relación a los diferentes sucesos que han marcado la vida de este partido político. El pragmatismo, preguntas, el pragmatismo sobre la ideología partidista, crisis de identidad en su interior y con sus correligionarios. La ideología pasó a mejor vida en el PAN como en otros partidos políticos en México en recientes años. Son reflexiones. Me voy, porque para ganarle tiempo, me voy a señalar que en este camino tan difícil que ha tenido Acción Nacional, como también otros partidos políticos, ha sido gradual y lento su ascenso, su arribo al poder. Y entonces, para el panismo ahorita, 12 años prácticamente se sumaron. Fueron así como un abrir y cerrar de ojos, y cuando creo que intentaban acomodarse en la silla presidencial, pues ya resulta que ahora se vieron sorprendidos y tienen que entregar esta silla presidencial. Y creo que a lo largo del país hubo muy buenas señales, y algo así también aquí el maestro. Vemos que en 1989 llegan por primera vez a una entidad federativa, como es el caso de Baja California. Y que hay que decirlo, de Baja California y de Guanajuato son las que le quedan como ese capital electoral fuerte. Se puso a prueba en este mismo año Guanajuato, y ya aquí algunos de los expositores del Congreso asoman que en esta elección, si se ven en gráficas, el panismo viene bajando, el priismo viene subiendo en Guanajuato. Y esta elección, si no fue a punto de, parece que asoma otro proceso electoral, y que si decía el autor de ese trabajo, 15 días más a la campaña, y a lo mejor hay el cruce de esa línea de bajada, de descenso del panismo y de ascenso del priismo. Y va a tener una muy buena prueba del panismo el próximo año, por parte de nuestras entidades federativas. Viene Baja California Norte. Ahí viene la elección de gobernador en la entidad. Y es la primera entidad que precisamente se vistió de azul. Y bueno, hay otros, Guanajuato en el 91, que decimos que se sostiene, Chihuahua en el 92, y después
después de ese triunfo y de esa derrota, no se ha recuperado. Allí el PAN. Jalisco en el 95 y apenas este año lo perdió. Nuevo León y Querétaro, nuevamente, también con un fenómeno de alternancia únicamente. Nayarit, también en otra mesa, se explicaba Nayarit de 1999 y no volvió a suceder nada hasta este momento. En Chiapas, en una coalición con PRD, PT y PRS, junto con PB, PRD y PT. Morelos y Yucatán en el 2000. Morelos recientemente perdido. San Luis Potosí solamente fue así como fugaz, efímero, 2003, y en el 2009 de nuevo. Y aquí todo esto tiene que sentarse, no solamente la cúpula, sino todo lo que es la estructura del Partido de Acción Nacional para revisar, analizar, hacer ese recuento, en el buen sentido de la palabra, de daños que esto ha ocasionado, las mismas, este pragmatismo a lo que los ha llevado en aras de ser los, como dicen algunos autores, los catch up, los atrapa todo, y aquí en el PAN también se pueden acomodar, caen muy bien y los vamos observando en algunas candidaturas. Guerrero, que ya explicábamos. Bueno, entonces, en el 2000, indudablemente que se da este fenómeno muy atractivo para el país y esperábamos más. Desafortunadamente no cambian las reglas con las que se determina la lucha del poder político. Los cambios estructurales ciertamente fueron difíciles de empujar, porque hay que recordar que en el 2000 el PAN gana, sí, la presidencia de la República, pero en el Congreso de la Unión mantiene mayoría simple en la Cámara de Senadores, como lo va a suceder en el 2006, pero no le es favorable en la Cámara de Diputados. Bueno, gana la mayoría simple en la Cámara de Diputados, como va a suceder en el 2006, pero luego en las elecciones generales intermedias 2003 y 2009 las pierde. 3 años después, o sea, creo que las elecciones generales intermedias fueron un buen termómetro para ir midiendo y daban avisos de lo que le estaba sucediendo al panismo desde que llegó y arribó al poder. Y mucho tiene que ver con lo que decía también el compañero. Vicente Fox, y aquí lo señalo en la ponencia, absorbe, casi se personificó el asunto con la candidatura de Vicente Fox, que gana en ese momento y se echa a cuestas al Partido de Acción Nacional. No fue a la inversa, que el Partido de Acción Nacional trabaja, modifica y que sea Vicente Fox el que se subiera al ferrocarril llamado Acción Nacional. No fue así. Bueno, me salto la segunda parte, ya todos hemos analizado el caso del 2000 y vamos al 2012. Dice una frase muy coloquial en nuestra cultura mexicana: se hace leña del árbol caído. Y parece que ahorita todos contra el PAN y a darle hasta por debajo de las lenguas. Pero me parece que tiene que ser este ejercicio maduro, abierto, de propuesta, que de estas derrotas se tienen que aprender, y tienen que aprender rápido, porque si no, me parece que los escenarios que se asoman no pueden ser muy halagadores para el PAN. Y bueno, rápidamente vemos la composición del Congreso de la Unión, y aquí creo que van a irse dando ciertos mensajes. En la Cámara de Senadores, por los datos del 2012, el PAN ganó 16 por mayoría relativa, 13 de primera minoría y 9 por la vía plurinominal. El PRI, 31 por mayoría relativa, 10 por primera minoría, 11 por representación proporcional. El PRD, 11 por mayoría relativa, 5 primera minoría, 6 por RP. PT, 1 por mayoría relativa, 2 por primera minoría, al igual que representación proporcional. El PB, 5 por mayoría relativa, 2 por primera minoría, igual número para RP. Movimiento Ciudadano, 1 por RP, y Nueva Alianza, 1 también. En este sentido, podríamos decir que las fuerzas van a estar y están interesantes en la Cámara de Senadores. Lo estamos viendo ahorita con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, en el sentido de que el PAN y, entre comillas, sus posibles aliados hacen mayoría. Tienen ahorita contra la pared al partido del candidato del presidente electo. Y en la Cámara de Diputados, pues está un poco a la inversa. Allí la suma, nada más para hacerlo rápido, la suma de fuerzas es el PRI con el Verde y Nueva Alianza, que seguramente va a ser esta la tónica, 251 votos contra 249 el PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano. 249, 251 de los 500. Y bueno, con todo este escenario, más las derrotas que se tuvieron en estados importantes para el panismo, que venían siendo importantes, como era el caso de Morelos, con todo lo que estaba alrededor de los escándalos
escándalos del gobernador que ya concluyó. Jalisco también con sus problemas con los que inicia el gobierno de saliente recientemente, pues entonces se asoma en 2013 con algunas posibilidades. 14 elecciones locales que pondrán a prueba al partido próximo en el gobierno federal, por supuesto también para Enrique Peña Nieto. Y ahí los vamos a tener en Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California. Creo que será simbólico ahí, porque es la elección del gobernador, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa, Coahuila. Será interesante ver cómo encaran la elección del gobernador en esta entidad federativa, tomando en cuenta las derrotas de 2012, como lo fueron en Jalisco y Morelos, sobre todo tratándose de la primera entidad que abrió la alternancia política en el país a partidos distintos al PRI. En el espectro de las gubernaturas, seguir estáticos o pasivos lamentándose sus derrotas no ayudará en mucho. La derecha debe refundirse o refundarse, preguntas todavía, como ha tratado de suceder con la izquierda mexicana. Ambas son vitales para explicar y comprender la esencia de las decisiones políticas del México del siglo XXI. Con esto cierro. Muchas gracias. Después de haber escuchado estas dos participaciones, yo no sé si prender una veladora o alargar la proceso. Pero bueno, tiene poco que he venido trabajando con este partido y para conseguir un precepto vale la pena hacer una serie de reflexiones de dónde se guía el trabajo. Primero, señalar que pues, el Partido Acción Nacional, luego el trabajo se inscribiría dentro de algo que ya se ha hablado muy frecuentemente desde varios años, de discutir la democracia interna de los partidos políticos. Bueno, ya esto parece que damos por hecho que son, ya se instaló la democracia o no son democráticos los partidos políticos. Por otro lado, pensar que Acción Nacional desde que se funda se mueve en una línea de interpretación y de funcionamiento conocida como institucionalismo, o sea, a través de la construcción de normas, a través de la reforma legal interna, va construyendo un cambio. También pensar que Acción Nacional se mueve dentro de una línea ideológica conocida como el humanismo político, que es una expresión de lo que se conoce como el vitalismo, y esto es un nexo precisamente con partido de derecho, partido ligado a posesiones de democracia cristiana, donde pues, el vitalismo se convierte en un elemento fundamental, donde la persona o el hombre es el centro fundamental de la política, y esto va a ser diferente a los demás partidos políticos, pero además lo convierte en términos pragmáticos en un partido de cuadros cerrado, que lo vemos como, bueno, desde algunos momentos lo he señalado como partido ostra. Esto es, en épocas electorales es un cash party, como se dijo, el partido trajo a votos, y una vez que termina el proceso electoral, nada se sabe de Acción Nacional. Por eso, el tema que nos ocupa, una vez que se dieron primero la pre-campaña, luego la campaña, los resultados de la campaña 2012, hubo muchísima discusión sobre Acción Nacional, sobre si ganó, si perdió, quiénes son los culpables, son culpables o no, y de momento se vive un sepulcral silencio sobre la vida de este partido. Es un asunto que no cumple con hacer pública, o sea, recibe recursos públicos, no cumple con hacer público la vida interna, y eso también se convierte en un elemento fundamental. En este sentido, bueno, pues tiene un sustento democrático, individualista, inclusive antes de que se desarrolle la teoría de la cultura política de Alton y Berman en Estados Unidos, el pensamiento panista ya la está manejando, ya la está señalando, sustentada en creer en que el partido va a ser una organización para formar una cultura política de ciudadanos. Es claro el señalamiento, por ejemplo, de González Luna, donde dice, bueno, pues que es necesario que se haga conciencia política, que se generen actos políticos, que se genere una doctrina política,
reproduciendo por una de las personas que más han priorizado estos últimos años, que es María Vázquez, en su clase de obra de la Alternativa Democrática, resume y permanentemente en los cursos de formación de este partido está repitiendo esta situación. Esta cultura democrática la tratan de aplicar con el uso del institucionalismo en las reformas a los estatutos. O sea, independientemente de los problemas que tuvo Acción Nacional desde su fundación hasta la década de los 70, realmente los estatutos no se mueven de manera significativa. Primer cambio importante se hace en 1993, cuando termina el problema entre doctrinarios y pragmáticos, entre reformistas y pragmáticos. Y estas modificaciones que hace en el 93 dejan muy claro que el proceso para designar candidatos es a través de las convenciones. Entonces no hay mayor problema. El candidato presidencial hasta el candidato a presidente municipal y ayuntamiento se rigen por esta figura, no generan tantos problemas. Sin embargo, a partir de 1997, que en esas elecciones intermedias el PRI pierde la mayoría de la Cámara de Diputados, empieza a haber una preocupación por cambiar sus normas internas. Inicia todo este proceso que termina en 1999 y se están preparando ya para las elecciones del año 2000, en que van a tratar de ir a una consulta a la sociedad. El Partido Nacional se vuelve gobierno y automáticamente hay una transformación de sus normas internas. O sea, ya no es el partido de oposición, ya en 2001 es partido gobierno, y entonces la construcción normativa interna empieza a moverse en la dirección de cómo responder a la sociedad, ya no como partido de oposición, sino como partido en el poder, y cómo, sin violar sus normas internas, estas puedan ir incorporando a otros elementos que pertenecen a otros partidos políticos. Es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que tiene desde su nacimiento, desde que surge Acción Nacional, la idea de que todos los hombres son buenos, no importa en dónde estén, lo único que deben de hacer es que coincidan con los ideales del PAN para que puedan ingresar. Con esta idea pueden incorporar a militantes de cualquier partido político. Claro que van a poner reglas. Entonces, se hace una gran modificación en el año 2001, como ya se señaló acá, en las elecciones intermedias del 2003, después de haber ganado la presidencia en el 2000, hay un colapso electoral en las intermedias, pierde la mayoría, la Cámara de Diputados, les preocupa esta situación, y entonces hay una adecuación en el 2004 un poco para responder a ese colapso, pero no es suficiente. Que realmente las normas, vamos a ver, las normas que funcionan para la elección de candidatos en 2001 se mantienen en 2004, y con esas mismas normas se elige al candidato presidencial en 2006. O sea, la modificación estatutaria de 2001 pervive hasta 2008. 2008 va a ser un año muy interesante, porque va a ser otra modificación al calor de la reforma electoral 2007-2008. O sea, se establece ya a nivel constitucional el proceso de elección interna, entonces va a ser Acción Nacional, va a ser la adecuación estatutaria para responder a esta reforma constitucional electoral. Entonces, en el caso de la reforma de 2001, ya el PAN gobierno, los aspectos más importantes, cuando se señala que van a votar miembros activos con candado legal de cerrar dicho padrón 3 meses antes de la elección interna. Se va a crear una comisión electoral, que es el antecedente de lo que hoy va a ser la Comisión Nacional de Elecciones, es el primer antecedente que tiene. Se crea una comisión electoral en la cual van a acceder a ella con derecho por los representantes de los precandidatos. Si ya está bien trabajado en elecciones internas de pre-campaña, se sustituye la exigencia de tener una mayoría calificada de 3/5 partes de votación para elegir al presidente de la República. Esto es muy interesante. Hasta la elección de Fox, y particularmente la de Diego Fernández de Ceballos, se buscaba la unidad a través de una votación de mayoría calificada. O sea, debería de empezar el candidato 3/5 partes, o sea, el 60% del total de la votación, evitando rompimientos.
El proceso de elección para el candidato presidencial va hacia un modelo de democracia directa. Hay igual procedimientos que utilizar para elegir candidatos a senadores por mayoría absoluta. Entonces, también pues se va a mencionar en el caso de la elección del presidente de la República y como experiencia de la elección del año 2000, se va a abrir la oportunidad a que voten adherentes, inclusive a miembros residentes del extranjero, porque está debatiendo a nivel nacional el asunto del derecho de voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Vamos al siguiente. Para el caso de las elecciones de diputados de representación proporcional, aquí el Partido Acción Nacional muestra su posición fuertemente elitista. O sea, hay un control para designar a los candidatos en las 5 circunscripciones donde el Comité Ejecutivo Nacional y los comités directivos estatales tienen el privilegio de nombrar a los 6 primeros lugares. Esto poco se le da importancia, pero es una respuesta, yo lo llamo a la estrategia general de la Reforma Política de 1977. La Reforma Política de 1977 estuvo hecha para generar una discusión de los partidos de oposición que se pelearan por la llegada a los puestos de representación proporcional. Entonces, la forma de mantener ese control elitista el PAN lo hace de manera estatutaria al adjudicarse la designación de los primeros lugares. Después lo va a compartir entre los comités directivos estatales y el Comité Ejecutivo Nacional. Por eso, quienes llegan como diputados de representación proporcional son gente evidentemente ligada a la posición ideológica y al grupo dominante del Comité Ejecutivo Nacional. Para los demás tipos de nombramiento, candidatos a diputados, candidatos a senadores, se sigue manteniendo la idea de la convención. En la reforma que hace en el año 2004, ahí hay una coyuntura muy particular. En ese año se llevan a cabo las elecciones estatales en Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala. Tlaxcala juega un papel importante porque un precandidato del PRI se va a convertir en candidato de Acción Nacional y va a ganar, en el caso de las elecciones del estado de Tlaxcala, Gabino Cue, en el caso de Oaxaca, viene también del PRI, de Convergencia, que se vuelve candidato del PAN, que estuvo a punto de ser gobernador en el caso del estado de Oaxaca. ¿Qué es lo que hace? En este momento está ingresando varias gente, fundamentalmente del PRI, a Acción Nacional. Lo que van a hacer, el PAN va a empezar a instaurar o a institucionalizar un pragmatismo cada vez más fuerte y buscar la forma de cómo puedan evadir sus normas internas. Pues el ejemplo más característico lo tenemos en las elecciones de 2006, no tanto en la elección presidencial, hay un caso ahí en el Puebla, donde ya se había hecho el proceso de elección de los candidatos a senadores, ya estaba anotado el candidato a senador de la Fórmula en el 1 y en el 2, y entonces incorporan al gobernador que venía del PRI, Rafael Moreno Valle, lo incorporan como candidato, pasando por encima de las disposiciones ya de la Asamblea, del proceso de elección estatutaria, y por supuesto, como pudo haber hecho Ángel Alonso, es haber acudido por violación de sus derechos político-electorales al Tribunal Electoral. Entonces se impone el pragmatismo. ¿Cuál es el pragmatismo? Lo hace el candidato a senador de representación proporcional de la entrada por un lugar por el estado de Hidalgo. Y con esto llevan a Rafael Moreno Valle en primer lugar y apuntalando que va a ser, o puede ser más adelante, inclusive gobernador. Entonces, este fenómeno que sucede en 2006, que sucede en Puebla, en Oaxaca y en otros estados, obliga que para el proceso de reforma estatutaria de 2008 pues se genere una serie de transformaciones, además de lo que demanda la Constitución y la nueva legislación electoral, sí la visión de cómo hacer redituable los procesos electorales. En el caso de la reforma de 2008, pues es interesante que se va a ampliar el proceso de elección directa para nombrar a candidatos a diputados, a los de representación proporcional, a todos los candidatos de mayoría relativa. O sea, la elección directa entra casi en general para todo
también, por supuesto, fue diseñada para el caso de los candidatos a gobernadores. Igual vuelvo a tomar por ejemplo el caso de Puebla. Pareciera que la reforma de los estatutos 2008 fue diseñada para resolver el conflicto poblano, que fue el único donde hubo un proceso de elección interna para lograr el candidato a gobernador frente a alguien que venía del PRI, como era el caso de Rafael Moreno Valle, y alguien que había estado en la administración Fox, que además fue un papel importante dentro de la Iglesia Nacional del PAN, como era Ana Teresa Aranda de Oregón. O sea, ese choque que iba a haber ahí dos fuerzas, de alguna forma fue previamente resuelto por la vía de la reforma estatutaria del año 2008. Ahí se crea la Comisión Nacional de Elecciones, y que esta Comisión Nacional la van a regir tres principios que, por cierto, no cumplen en las elecciones del 2012, que es el principio de certeza, que es el principio de objetividad y que es el principio de imparcialidad, porque de acuerdo a la información que se tiene en los medios de comunicación masiva, estos eran los principios que más fueron vulnerados. Entonces, la Comisión Nacional de Elecciones se convierte como un IFE dentro de este partido, dentro del PAN, y a través de esta comisión hay controles de las comisiones estatales electorales, las comisiones electorales distritales, llega hasta las comisiones electorales municipales. Designa a las comisiones jerárquicamente inferiores para los procesos electorales. Entonces, también se crea un sistema de medios de impugnación panista, o sea, más o menos copiando el modelo de la Administración Electoral Federal. Se formaliza este sistema de medios de impugnación, donde en última instancia el Comité Ejecutivo Nacional va a ser el que va a decidir, que además mantiene la facultad, que es un aspecto que tiene desde su origen, desde 1939, que algunos autores han señalado como un elemento autoritario y antidemocrático de Acción Nacional, de que el Comité Ejecutivo Nacional puede eliminar candidaturas e imponer candidatos por si así conviene al interés de la vida del partido. Se establecen bases para seguir todos los procesos de selección de candidatos. Vamos a pasar más adelante. Bueno, un aspecto fundamental de la reforma 2008 es esto. O sea, se establece la consulta abierta y la designación directa. O sea, dos elementos nuevos, novedosos, para cubrir democráticamente, de manera institucional, la decisión autoritaria de candidatos y la sustitución en su caso. Y bueno, si el IFE le va a reconocer la reforma estatutaria, pues automáticamente están legitimados este tipo de acciones y decisiones dentro de la Acción Nacional. La elección abierta y popular, la designación directa. Vamos adelante. Ahí define qué es el método de elección abierta. Es un mecanismo democrático donde todos los ciudadanos participan. Pero ¿cuál es lo interesante? ¿En qué caso se da eso? Bueno, las hipótesis de el porcentaje de votación que el partido tenga en la elección inmediata anterior debe ser menos del 10%. Habría que preguntarle cuando sacan la convocatoria para las elecciones 2012 si esta hipótesis se cumplía. Seguro que no. O sea, ni siquiera la argumenta la Comisión Nacional de Elecciones. Puede consultar la emisión de la convocatoria y dice: en tantos estados vamos al método de elección abierta. Y por lo tanto, pues abrir el canal para incorporar candidatos que no sean emanados de la Acción Nacional para que ellos decidan. Ok, este es el aspecto más importante. Vamos al siguiente. El método de designación directa. Pues aquí el la Comisión Nacional de Electores, previa opinión no vinculante, el Comité Ejecutivo Nacional, previa opinión no vinculante de la Comisión Nacional de Electores, designará de forma directa a los candidatos a cargos de elección popular en los puestos siguientes. Primero, para cumplir las reglas de equidad o género. Se tiene la facultad de que, bueno, si no se cumple la regla de equidad de género, sí, el juicio previo va al cargo. Este fue un fenómeno que estuvo presente en esta elección del 2012. O sea, no lo cuidaron las estructuras estatales, distritales, no junto con la decisión que había tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de que tenía que ser a fuerzas, como
Entonces, este es un elemento que dañó de manera significativa y brutal la campaña presidencial. Porque mientras la candidata presidencial andaba en campaña sola, totalmente sola, aislada, no había campañas de las candidaturas a diputados y tampoco había campaña para las candidaturas a senadores, como en el caso de Veracruz, que se cambia al final, después del procedimiento ante el Tribunal Electoral sobre este particular. En varios estados se dio el mismo fenómeno y entonces prácticamente nunca. Es un elemento muy importante que había que ver quién tenía la responsabilidad y al final se la adjudican a la Comisión Nacional de Electores. Se establece también que va a ser se va a utilizar la designación cuando el porcentaje de votación obtenido por el partido en la elección inmediata anterior, porque sea menor del 2% de la votación. Como vemos, bueno, ya viene un camino de flexibilización de reglas y nos vamos a algo más importante. Bueno, acá está. La convocatoria que se emitió el 20 de enero de 2012 dice en qué casos se va a designar candidatos. Y es Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esto fue una total confrontación y la crisis interna jamás vista en la historia de Acción Nacional. Era una disputa entre los nuevos políticos que llegaron del PRD y del PRI con una visión desde estos partidos, tratando de recuperar las elecciones para ser las ganadoras, frente a los, digamos, ortodoxos especialistas en elecciones dentro de Acción Nacional, defendiendo sus posiciones. Hacemos el caso de Yucatán, no hay un partido tradicional, pero la confrontación fue tremenda, ¿no? En el caso de Veracruz sucedió lo mismo, en el caso de Nuevo León, o sea, en el caso de Morelos, son estados que van a tener resultados totalmente adversos por este tipo de fenómenos. Y curiosamente, ninguno de los grupos cuestiona este tipo de convocatoria permitida. Ahora, con eso termino. Hay una organización después de las elecciones, de la derrota del PAN, aparece una organización que se llama Lo Mejor para México. Yo no sé si se conozca el ámbito social, pero está operando dentro de las redes panistas y de simpatizantes del PAN. Hicieron llegar un documento donde establecen, según ellos, en un estudio interno, cuáles son las razones por las que se perdió la elección. Ellos señalan 24, yo las traté de resumir, y son las siguientes. No se respetaron plazos para ubicación e integración de casillas, aprobación de registros ni inicio de campañas. Las secretarías de organización de los estados constituyeron a las autoridades partidistas encargadas de la elección interna y no lo hizo la Comisión Nacional de Electores. La multiplicación de impugnaciones por olvido de normas legales e incluso de criterios diversos provocaron un importante número de impugnaciones, no establece la cantidad. Acciones para que las comisiones electorales en algunos estados renunciaran o funcionaran para construir el argumento necesario para hacer designaciones y no elecciones internas. Parece que estamos hablando del PRI hace 30 años, ¿no? Los integrantes de la Comisión Electoral de Baja California Sur renunciaron al cargo. La incapacidad financiera de los comités directivos estatales para ejercitar los procesos de elecciones internas. La violación de los estatutos al no llevarse a cabo los procesos internos democráticos, usando los casos de excepción mediante el uso del recurso de designación de candidatos. Se propusieron designar candidaturas a 24 estados de senadores, diputados de representación proporcional y diputados de mayoría. En Tamaulipas nos enteró de la Comisión Electoral. Se designaron 24 fórmulas de candidatos al Senado, 48 candidaturas, en total 64. Se designaron candidatos a diputados uninominales en 140 distritos federales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la Comisión Nacional de Electores había violado los estatutos del PAN. El Tribunal Electoral también resolvió el 30 de noviembre de 2011 que todo proceso interno debía respetarse la equidad de género, esto decía traer consecuencias. Y el incumplimiento de la equidad de género, el cambio de candidato atendió criterios discrecionales sin que se pudiera conocer la fundamentación de los mismos. En tu caso, por ejemplo, conocí de cerca, pues alguien que andaba buscando ser candidato o candidata por allá por el estado de Veracruz, la rechazaron en un distrito, la rechazaron en otro, finalmente, un mes antes de las votaciones, la inscribieron en uno de los distritos de Puebla. Con esto no se puede decir que haya habido una elección competitiva,
pues, justifica que hay una visión autoritaria muy fuerte dentro de un partido que muchos años se ganó la bandera de la democracia. Consolidemos, por lo menos llegar segundo y viendo, me supongo viendo Fox
de Vicente Fox creo que ciertamente es una figura muy importante dentro del panismo. Yo creo que no se puede entender al PAN, el PAN moderno, sin la figura de Vicente Fox. Pues es el primer candidato que llega a la presidencia de la República, es el primer candidato que logra la alternancia en el poder, y también es el primer candidato que busca tratar de quitar las costumbres o todas aquellas acciones que el priismo realizaba dentro de su gestión de gobierno, sobre todo esta etapa final del priismo. En ese sentido, creo que Vicente Fox es una figura muy importante dentro del panismo. Sin embargo, no fue lo mismo el Vicente Fox de campaña al Vicente Fox como ya candidato y como presidente de la República. Hubo un cambio radical en ese sentido. Durante la campaña pues se basa muy bien en la cuestión de marketing, la cuestión pues totalmente pragmática, ¿no? La búsqueda de la imagen sobre, digamos, de las propuestas reales que podía lograr durante su gestión de gobierno. Vimos que prometió la cuestión de arreglarlo del conflicto entre Chiapas en 15 minutos. Pues eso era algo irreal, pero pues en su momento pues fue alguna de sus propuestas, como tantas que tuvo. Ahora, ¿cómo era Vicente Fox? Pues realmente no era político, él más bien era un empresario, no tiene una formación meramente política. Sin embargo, sí, cuando realiza su gestión de gobierno, busca acomodar ciertas cuestiones o ciertos manejos gubernamentales que beneficiaran a todos aquellos grupos que lo llevaron a la presidencia de la República, principalmente el sector empresarial. En ese sentido queda muy bien, muy amparado con ese sector, y sobre todo también con los medios de comunicación, los cuales favorecen, digamos, su imagen durante su gestión de gobierno, aunque tuvo sus tropiezos durante el diario. Yo recuerdo que checaba la prensa diaria y siempre había una cuestión picaresca del presidente, ¿no? En ese sentido. Pero yo sí comparto en ese sentido que es una figura importante, sobre todo para el panismo, mucho más importante inclusive que Felipe Calderón, es más carismático en ese sentido. ¿Por qué? Porque la imagen de Felipe Calderón siempre ha sido fuerte en ese sentido, y más ahora con la cuestión de la guerra, de la campaña contra el crimen organizado, la cual pues ha desgastado tanto la imagen presidencial, la imagen del partido, e inclusive la imagen de lo que vendría siendo el futuro del PAN en esa parte. Creo que en ese sentido pues Vicente Fox salió mucho mejor amparado que Felipe Calderón. Con respecto a la pregunta que me realizan sobre la cuestión del camaleonismo, digamos, de Vicente Fox, en el cual pues en el 2000 era aquel que dice que va a sacar al PRI de los Pinos. Después en el 2006 se ve muy involucrado durante el proceso electoral para evitar que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia. Ese antagonismo que hay con estos dos personajes, y que lo lleva en el 2012 a que ninguno de los candidatos o precandidatos pues, simpatice más que un poco Santiago Krill con él. Pero pues él sí se ve muy obvio en el sentido de decir, bueno, Santiago Krill no va a ser el candidato, no simpatizo mucho con Cordero ni con Josefina Vázquez Mota, pues ¿qué me queda? Pues asegurar, digamos, en este sentido un poquito de que evitar que su antagonista o su polo opositor muy crítico durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, llegue a la presidencia. Ante ello, pues Vicente Fox no le queda más remedio, sobre todo en la etapa final, cuando se ve que hay un incremento en las preferencias electorales a favor de Andrés Manuel, pues que levantarle la mano y decir, pues Enrique Peña Nieto es el ideal para continuar con, pues digamos, con el paso o la transición democrática en México, y para llevar, pues, sobre todo estabilidad en el país, en ese sentido. Con respecto a la pregunta de qué va a pasar con Calderón y el PAN, pues en ese sentido pues, se ve una lucha interna muy
fuerte como Madero en este sentido, de la cual, desde mi punto de vista, lo que menos debería favorecer o favorecería menos al panismo sería que Felipe Calderón se apropiara, digamos, de la fracción dominante dentro del PAN. ¿Por qué? Pues por toda aquella imagen que tiene el presidente durante su gestión, y aparte de eso considero que los elementos que rodean en este caso al presidente no favorecerían tanto a la visión, digamos, doctrinal, que desde mi punto de vista es la que rescataría al Partido Acción Nacional y que ha perdido a lo largo de estos últimos 30 años, sí, más o menos 30 años, en ese sentido. Sí, muchas gracias. Bueno. Gracias, gracias por sus reflexiones. Quedé pensando en otros tópicos que seguramente no nos va a dar tiempo de aquí de abordarlos, pero que con estas reflexiones que ustedes nos dejan, pues nos hacen mirar hacia otros renglones que tendríamos que abordar en las mismas exposiciones, lo cual agradezco yo también mucho. ¿Qué representa y qué representó Vicente Fox? Efectivamente, me parece que ese liderazgo que le da un sello característico como el que tuvo en su momento Manuel Portillo. Además, Manuel Portillo era un hombre aguerrido, paz descanse, un hombre entrón, luchón, de esa oleaje como después también intentará hacerlo, que creo que le baja un poco, a mí me parece, Diego Fernández de Ceballos. Y Vicente como que dijo, este es el momento. Hay que acordarnos cuando llega, bueno, era diputado, previo a ser gobernador de Guanajuato, es el famoso que pasa por las orejas de burro, y entonces entró en el hombre, y sus características culturales y de idiosincrasia me parece que le dieron todavía más auge. Entonces fue diríamos, el boom del panismo allí. Me parece que Vicente Fox comete errores, ciertamente, porque no era lo mismo gobernar Guanajuato a gobernar al país. Creo que ahí confunde el asunto, no guarda las distancias. Hay que decir también sus debilidades, y una de ellas, Marta Sagún. Así como que apachurró el asunto también respecto al papel de Marta Sagún, quien Marta tiene y ve otra posibilidad de decir, por aquí puedo brincar, ¿no? O sea, puedo apostar, a lo mejor estaba viendo como Evita Perón, y digo, parece que se disparan ahí las cosas. Creo que, bueno, y luego otro detalle, Vicente Fox en la sucesión quiere hacer, también yo creo que los panistas como los perredistas tienen grandes tentaciones del priismo, y quiere entonces Vicente Fox casi conducir la sucesión, manejarlo. Acuérdense que ahí estaba Santiago Krill. ¿Por qué se separa de la Secretaría de Energía? Porque le renuncia de alguna manera, no fue así tan formal ante los medios, pero Felipe Calderón dijo, no, a ver, si tú me quieres invitar a que guardemos un tiempo sin compostura, pues empecemos con en casa, ¿no? Ahí en Los Pinos, y dile también a Santiago Krill. Entonces Felipe agarra, se separa, efectivamente en dos grupos, esto que más adelante preguntará el doctor David Macayo, estas fracturas que se van viendo también en el panismo, que yo lo alcanzo a ver primero como un partido político muy institucional, muy disciplinado, sí, con una participación a lo mejor criticable, pero finalmente al interior con sus reglas, con sus mecanismos, estaba dándole respuesta, estaba funcionando. Nada más que después hay la necesidad, lo comentábamos antes de iniciar este trabajo, esta mesa, pues ese pragmatismo les va ganando, la necesidad de votos, y hay que ganar votos a todo lugar. Entonces, creo que ahí estas fracturas van mermando el partido político, y entonces Vicente Fox quiere manejar la sucesión. Cuando se da cuenta que en el proceso interno del partido, de los pocos, ahora hay que decirlo, de los pocos partidos que apuestan a este ejercicio democrático, con sus bemoles. ¿Quién fue el único que tuvo pre-campaña en el 2012? El PAN. No hay que olvidar, porque en el PRI la alineación fue de inmediato. Tomaron como referencia el 2006 con Roberto Madrazo. Entonces dijeron, no, que hay que capitalizar. Y yo veo el escenario de Fox desde mi óptica, con el riesgo de que gane estas reflexiones de ustedes muy atinadas, las críticas, pero Enrique Peña aprendió de Vicente Fox algunas cosas, a mí me parece. Acuérdense que cuando Vicente Fox llega a la gobernatura del estado,
capitaliza y aprovecha la gobernatura del Estado con una proyección no solamente local, nacional, sino internacional. Y Enrique Peña llega a la gobernatura del Estado de México y la capitaliza en el 2005, fíjense, en el 2005, con miras hacia el 2012. Y están los resultados, y lo hemos dicho en varios foros, Peña y toda la campaña mediática del 2005, con proyección, no era nada más del 2005, era con proyección hacia el 2012. Sus 608 compromisos también fueron por ahí. O sea, en fin, ahí se las dejo. ¿Qué podemos visualizar de las cuestiones positivas del gobierno panista? Me parece que sí, bueno, primero tuvieron tentaciones de la demagogia, y es ahí donde creo que tienen que desprenderse este ejercicio demagógico. Ya lo decía ahorita muy bien el maestro Luis Ángel. La resolución del conflicto de Chiapas en 15 minutos, crecer al 7% anual del Producto Interno Bruto, que decía Vicente Fox, generar 1.3 millones de empleos anuales. El presidente del empleo, Felipe Calderón, digo, manos limpias. Yo creo que ahí hay un atributo, desde mi óptica, que en los gobiernos panistas sí han tratado de jugar, aún con todavía algunos escándalos, la familia Biesca, los hermanos Biesca, Vicente Fox, y cuidando, parece que ciertos intereses, pero finalmente la esencia de estos 12 años se está entregando. A lo mejor los indicadores macroeconómicos, sin ser yo economista, pero los indicadores macroeconómicos son positivos para el país. Hay un balance, estabilidad, que se está generando la alternancia política sin tantos asparios, con una cierta estabilidad. Los indicadores macroeconómicos no se reflejan en la macroeconomía, en el bolsillo de millones de mexicanos, eso es cierto, los tienen controlados. Pero también veamos los otros indicadores de la economía internacional. Entonces, creo que ahí puede haber. Y otros aciertos, me parece, es apostarle a un ley del servicio profesional de carrera. A medios todavía, criticable, David Arellano Gol, de investigador del CIDE, hace esa reflexión precisamente de que, bueno, está bien, tenemos esto, pero ojalá empujáramos más cambios en la ley del servicio profesional de carrera. La ley federal de transparencia y acceso a la información gubernamental, hoy con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IFAI, denominado Acceso a la Información y Protección de Datos, me parece que es otro acierto. Esto es algo positivo que en la opacidad del pasado, pues eso obviamente no se prestaba a ello. Entonces había que remar contra corriente. Y cierro. ¿Qué va a pasar con Felipe Calderón y el PAN? Efectivamente, es una pregunta que, ojalá tuviéramos por aquí algunas más directrices, pero lo más sano, desde mi óptica, lo más sano para el panismo y para el propio Felipe Calderón es mejor guardar su sana distancia y dejar que al interior los partidos, el Partido de Acción Nacional y sus distintos grupos comiencen a entretejer y a reforzar lo que vinieron construyendo durante décadas, que creo que lo perdieron de vista. Esto que Soledad Loaiza lo señala muy bien, esta gran marcha del panismo, me parece que se les fue por desgastarse, ahora sí que de manera casera, por tener otro tipo de tentaciones. A lo mejor, repetimos, de nuestra cultura política estamos muy arraigados a las prácticas del pasado, a esas costumbres que tenemos que ir rompiendo, pero ojalá que los rompimientos fueran pronto. Entonces, creo que lo sano para Felipe, además va terminando con si sale ahorita evaluado en su administración, va a salir todavía peor evaluado que cuando entregó el gobierno Vicente Fox. Si Vicente Fox termina alrededor de 6 puntos de calificación, Felipe, con todas estas estrategias, a lo mejor la lucha contra el narcotráfico lo desgastó considerablemente. Y aparte, estas divisiones no pusieron a prueba realmente a la estructura del país, que creo que en décadas se construyó algo muy bueno, muy positivo, pero que en breve tiempo, intervenciones, yo lamento la intervención de Vicente Fox, aún con todo y este pragmatismo. Y bueno, esto es congruente. Vicente Fox, fíjense, fue congruente, no siendo tan panista, pues entonces no tenía un gran compromiso. Por eso repito que el PAN se subió a la maquinaria llamada Vicente Fox. Y entonces, así como el
el PAN se subió, pues Vicente Fox guardó su distancia y visualizó las estadísticas, los estudios de opinión, seguramente dijo, no, pues vámonos con el que va a la cabeza, ¿para qué nos desgastamos tanto? Pero también por sus diferencias tan acentuadas con el personaje como Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué intervino Vicente Fox? Porque preferible todo lo demás, menos Andrés Manuel. Y la guerra sucia del 2006, acuérdense que también se orquestó en muy buena medida desde los... Muchas gracias. Gracias. Bueno, decía, vengo trabajando el PAN desde adentro, no viendo términos contextuales. Y desde adentro valdría la pena responder las preguntas que se hacen. Primero, o sea, ¿cómo nace el PAN? ¿Quién lo sostiene? Un partido de oposición que no tiene recursos financieros. Poco ponen atención en eso. O sea, el financiamiento público fue a partir del 80, de los servicios. Reforma 73, la del 87 se hace constitucional hacia adelante, pero hacia atrás, ¿quién sostenía el nacional? Y ahí aparece quiénes son los dueños del partido. Y la pregunta sería, ¿esos dueños del partido siguen siendo dueños del Partido Nacional? Yo diría que sí. Y había que preguntarse, ¿Vicente Fox pertenece a ese grupo? Yo diría que no. ¿Cuál es la visión? Que además se puso la reforma de los estatutos en el 2008 y se discutió y aparece ahí en el resumen de su debate, que los candidatos, los representantes populares, los gobernadores y los funcionarios son gracias al partido, no a ellos. O sea, hay una aclaración muy precisa sobre esto. ¿Y esto qué está demostrando? Que a raíz de que el PAN gana presidencias municipales, gubernaturas y la presidencia, viene la perversión del PRI de controlar el gobernante, controlar el partido. Ya parece el asunto de la sana distancia o de la sana cercanía, como unos y otros han dicho. ¿Y qué vimos? Vicente Fox quiso, y se dijo acá, quiso poner un candidato presidencial y no lo dejaron. Pero este fenómeno que se ve a nivel nacional lo podemos observar en Baja California Norte, lo podemos observar en Chihuahua, lo podemos observar aquí en Jalisco, consecuencia inclusive de la crisis electoral, ¿no? Lo podemos observar en Morelos, en cualquier elección constitucional lo podemos observar cómo se este fenómeno. En Puebla, Luis Paredes quiso hacer lo mismo y nunca ganan, los que son gobernantes nunca ganan una elección interna y ponen a sus candidatos. Es una línea que perdemos. Entonces, Vicente Fox tiene este problema cuando fue presidente. Felipe Calderón tiene el mismo problema. Recordemos que puso a Germán Martínez, recordemos que puso a César Nava, ¿sí? Y se los tiraron. Llega Gustavo Madero. Y algo bien interesante en esta descomposición y ya salida de Felipe Calderón, o sea, tenemos un mes, por ejemplo, en el estado de Puebla hay una confrontación abierta entre el gobernador y el PAN. El gobernador hace una iniciativa de reforma electoral contraria a la Constitución y el mismo día que se publica y que se hace para controlar al PAN estatal, el presidente nacional del PAN dice que va a ejercer la atribución que tiene de ir a una controversia constitucional y la presenta. Entonces, esto es muy interesante porque Rafael Moreno Valle, que es priista, pensó que voy a colocar al partido como si fuera el partido que antes estaba, y no, este es un aspecto fundamental y que además está presente en todos estos conflictos. Por ejemplo, en la elección 2006, Manuel Espino fue el que negoció con Mario Marín, fue el que negoció con el gobernador de Oaxaca, y lo dice abiertamente, y lo escribe en su libro, para que pudiera llevarle votos a Felipe Calderón. ¿Cuál fue el resultado? Pues era una amenaza, lo expulsan. Pero él sí tenía razón para ir a ver y no apoyar a Peña Nieto. Y aquí se enlaza la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo es posible que Vicente Fox sale a decir que hay que apoyar a Peña Nieto y Manuel Espino lo mismo? ¿Dónde quedó su espíritu de ideología panista? Con esa idea de que va a ganar el PRI, pues no habría partidos de oposición. O sea, había que preguntarle a él, ¿no? O sea,
sexenio la manda al caño del agua sucia por este tipo de posiciones. Totalmente contraria a la posición de cualquier visión panista, totalmente. Y la de Manuel Espino también. Lo que cabe es otra pregunta. Los dos están metidos en la línea de Organización Internacional Demócrata Cristiana. Los dos. Vicente Fox fue vicepresidente de la Internacional Demócrata Centrista. Manuel Espino fue presidente de la OTA, de la Organización Demócrata Cristiana de América. Estas posiciones ideológicas que además las guía a nivel internacional la Fundación Konrad Adenauer y que tiene acercamientos con el PRI en diferentes eventos en México, había que ver hasta qué tanto pudieron haber intervenido en este tipo de situaciones eminentemente pragmáticas. Y se ríe el asunto, ¿no? El caso de quién va a ganar, o sea, qué va a pasar con Felipe Calderón y el PAC. Felipe Calderón lo sabe, que desde niño estuvo en Acción Nacional, sabe cómo funciona este partido, fue su presidente. Es un partido, o sea, de cuadros, de derecha, elitista, cerrado, que tiene 450,000 miembros activos y 1,5 millones con todo y adherentes. Ese es el privilegio de este partido, que Soledad lo hace profesional, que Víctor Reynoso tampoco lo hace, ¿sí? Que Reveles tampoco lo menciona, porque lo ven todo por encima, pero no se ha preocupado por las entrañas de este partido, que curiosamente es muy cerrado. Entonces, este es el éxito, porque es un partido de familias. Es un partido, se acomodan y se mueven por familias. Y ese es el éxito en Puebla, de que Rafael Moreno Valle no conoce quiénes son las familias que lo mueven. Él está con los que están en contra del grupo hegemónico. Entonces, son los perdedores del PAN los que están apoyando al grupo Moreno Valle. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucede con Felipe Calderón? ¿Dónde está Nava? ¿Dónde está Martínez? Están eliminados. ¿Y qué vemos? Que se impuso la postura institucional, sostuvieron a Gustavo Madero, le van a ganar a Felipe Calderón. Y el PAN, si no estoy viendo hacia el futuro, el PAN va a recomponerse, está sufriendo un acomodo, una poda muy importante. Van a correr a todos los van a obligar que todos los transfugistas que llegaron, que fue partido gobierno, se vayan. Se van a provocar que se vayan para recomponer otra vez este partido y seguirlo manejando como partido de oposición. Y esto explica estas fuertes relaciones que tiene con el PRD. No es parte de esta mesa, pero ¿qué es lo que pactaron ayer? Pactaron una coalición parlamentaria. Y esta va de largo alcance electoral. Lo mencionaba el compañero, ¿qué va a pasar en las elecciones del 2013? El ensayo, y también los estatutos lo reformaron para eso en el 2008. Van a ir en coalición PAN y PRD, casi seguro, en las 12 elecciones, son 14 elecciones que vienen en el 2013. Van encaminados a romper o apoderarse del federalismo, que fue el instrumento que tuvo el PRI para no perder el poder, y recomponer. Es lo que van a hacer. Y no les dio tiempo porque el ensayo fue en 2010. Y bueno, en este sentido, yo creo que Felipe Calderón tendrá que decidir qué va a hacer. Seguramente lo van a denunciar por crímenes de lesa humanidad. Va a estar preocupado defendiéndose, va a estar entretenido, y los panistas lo van a dejar solo. Yo así que se veo. Y de Vicente Fox lo olvidaron. En el momento que señaló esto, el PAN dejó de utilizar su centro Fox para trabajos de posicionamiento político. Se lo abandonaron. ¿Por qué? Porque los dueños que manejan, o sea, las gentes que manejan este partido son poderosos. Mencionemos uno, ¿no? Lo de eso se rige. Que esto no se ha podido regular. O cuando estuvo Sánchez Navarro. O
sea, la cantidad de lana que mueve este partido, por la expresión, la cantidad de recursos con la que mueven Acción Nacional y lo mueven en las elecciones. O sea, esto, a pesar de las reformas a las leyes, esto todavía no se puede objetivar, o sea, se hace transparente. Y esto es lo que hace que este partido aparentemente se ve como derrotado y están muy tranquilos tratando de